Muy buenas tardes. Desde la Presidencia del Consejo de Ministros, el jefe de Gabinete Ministerial Aníbal Torres, acompañado del Ministro de Estado, informa a la ciudadanía sobre las últimas decisiones adoptadas en sesión del Consejo de Ministros. Escuchemos. Con todas las fuerzas políticas y, por supuesto, también con el resto de ciudadanos. No quedarán al margen nadie, porque aquí se trata del Perú, se trata de gobernar como es una democracia, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y el pueblo somos todos los peruanos. Como ustedes conocen desde un inicio, cuando asumí la cartera del Ministerio de Justicia y aún antes, en la etapa de la campaña, expresé, no una vez, sino una y otra vez, que soy partidario de la economía social de mercado que está regulada en la Constitución, que significa tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario para poder combatir los monopolios, los oligopolios y las posiciones dominantes que perjudican a la población. De manera que quede bien claro, nuestra política es de libre mercado, libre iniciativa económica, libre empresa, pero con participación del Estado para controlar los monopolios, los oligopolios y las posiciones dominantes. Eso es en síntesis, ¿no?, la posición económica que tiene este gobierno desde un inicio, y así será. No nos podrán calificar de comunistas, pues no hemos realizado ningún acto que signifique esa ideología política de la cual no participamos y que muchas veces he explicado que eso no puede operar en nuestro país. Punto número 2. Tenemos un problema sumamente grave en el país que nos afecta a todos. Es la inseguridad ciudadana. Allí nosotros tenemos una posición sumamente clara y sencilla. La inseguridad ciudadana no es tarea solamente de la Policía Nacional, sino también de las Fuerzas Armadas, también de la sociedad civil en general. Por ejemplo, allí hay que reforzar las juntas vecinales para poder enfrentar el delito. También es tarea del sistema de justicia, o sea, Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional. Desde el punto de vista legislativo ya hemos presentado proyectos de ley y vamos a seguir presentando de acuerdo a nuestra realidad social. Pronto presentaremos un proyecto de ley sobre las motos lineales. No podrán transitar en una moto lineal más de 2 personas, pues sabemos que con las motos lineales se cometían frecuentemente este delito de arrebato de celulares. Ahora no lo hacen con una sola moto lineal, sino lo hacen con 2, con 3, con 4. De manera que tenemos que poner fin, ¿no?, a esa situación. Estamos trabajando con los órganos del sistema de justicia, o sea, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional y la Defensoría Pública, para implementar el programa de justicia en flagrancia, o sea, justicia rápida, ¿no? Mediante esta justicia rápida, en un solo local estará el médico legista, el policía, el fiscal y el juez, de manera que el procesado, cualquiera que sea el delito que haya cometido, el arrebato de un celular o un homicidio,
etcétera, no será sentenciado en 12 horas o a lo más tardar, no en 72 horas. Eso sería lo máximo. Eso estamos haciendo en materia de seguridad ciudadana, de manera que allí no debemos ponernos todos de acuerdo, los órganos del Estado, ¿no?, la sociedad civil, la prensa, ¿no?, porque primero está la vida, la integridad física, la salud, el patrimonio de los ciudadanos. En materia de educación estamos trabajando intensamente para la educación presencial que se inicia a fines del próximo mes de marzo. Nosotros somos muy conscientes que esa es la primera tarea de un Estado. No hay otra cosa más útil, más importante que el Estado se encargue de la educación de sus niños, de sus adolescentes, de sus jóvenes. Con la educación combatimos muchos males. Con la educación se genera trabajo. Si a esa gente que vive allá en los cerros o en lugares alejados del Estado se le hubiese dado una educación de calidad, no estarían delinquiendo, sino estarían trabajando. Y seguramente muchos de ellos estarían dando trabajo. O sea, con la educación progresa el ser humano, la familia, la sociedad, el Estado, en general. Seguiremos, por supuesto, con el trabajo intenso de la vacunación a todos los ciudadanos que quieran vacunarse. La vacunación no es obligatoria, pero el hecho de que no sea obligatoria no da derecho al que no quiere vacunarse de contagiar a los demás, de contagiar a su familia, de contagiar a sus amigos, de contagiar al resto de la sociedad. De manera que allí se han tomado ya las medidas, como ustedes conocen, para que eso no se propague. Hay que entender que hay que combatir, que hay que vacunar a la mayoría de la población lo más rápido que sea posible para abrir el mercado, porque solamente así podemos crecer económicamente. Si crecemos económicamente se genera trabajo, ¿no? Y si se genera trabajo hay impuestos, ¿no?, que van a engrosar el tesoro público. Y si hay eso, se va a poder atender las necesidades fundamentales de la educación, de la salud, de la recreación, de la infraestructura, ¿no?, de atención a la segunda reforma agraria. Tenemos que atender, ¿no?, a la reforma agraria, tratar de crear microempresas agrarias allí, la siembra y la cosecha de agua se tiene que incentivar, se tiene que facilitar la adquisición de los abonos para los embrios, ¿no? Y estamos viendo también la posibilidad de que el campesino tenga acceso al crédito agrario. Y también, por supuesto, implantar allí el seguro agrario, porque como sabemos, la actividad agraria es bastante riesgosa. En materia de relaciones exteriores o en materia de nuestras fronteras, de las cuales hablamos mucho ahora, tenemos que tratar de abrir las fronteras para incentivar las relaciones entre los pueblos vecinos de ambos países, ¿no? Eso en la realidad se produce. Cerramos la frontera por un lado, las personas buscan ingresar por otro lugar. Son muy extensos esos espacios fronterizos. Entonces lo que tenemos que buscar es, ¿no?, desarrollar, ¿no?, a los pueblos fronterizos en conversaciones con nuestros países vecinos, ¿no?, desarrollar
las fronteras de ambos lados y ambos contribuir para que no ingresen pues personas que constituyen un peligro para nuestra sociedad. No tenemos ningún ánimo de confrontar con nadie. No vamos a confrontar con nadie. Nos provocarán, pero ahí quedará porque nosotros no responderemos. Yo soy muy consciente, yo he estudiado en la universidad y recuerdo que cuando he estudiado Sociología General me enseñaron el tema del estatus personal, de manera que soy muy consciente sobre el papel que tengo que desempeñar. Una cosa es el papel que desempeña la persona en su casa, en el colegio, en el club. Otra cosa es, por supuesto, el papel que tengo que desempeñar aquí en el ejercicio de este cargo, y también todos los señores ministros aquí son muy conscientes de ello. Tienen un gabinete dialogante, que contestará siempre a ustedes, cuando lo soliciten en cualquier momento. Muchas gracias. Aquí los señores ministros van a hablar sobre los temas que hemos acordado ahora en el Consejo de Ministros. Como ustedes saben, estamos trabajando desde muy temprano. Hemos tenido una reunión con los señores gobernadores regionales, Estamos todos plenamente de acuerdo allí para trabajar conjuntamente a fin de descentralizar un poco el poder, a fin de descentralizar las decisiones y a fin de permitir a los gobernadores tener participación en las decisiones que toma el Estado. Luego de haber terminado allí esa reunión durante 2 horas, pues hemos entrado al Consejo de Ministros hasta este momento en que ahora nos encontramos con ustedes. Muchas gracias. Vamos a ceder la palabra al señor Ministro de Economía. Muy buenas noches, señores periodistas, señoritas periodistas. Para comentarles respecto a la autógrafa de la ley que precisa la ley 31173. El gobierno del profesor Castillo es muy consciente del justo reclamo que tienen los fonavistas respecto a los aportes que han realizado. Y el compromiso es devolver de la forma más inmediata y más célere los aportes que han realizado, obviamente incluido la actualización de estos aportes. Lo que sí estamos, por eso estamos comunicando, cuyo plazo vence el día viernes, que vamos a observar esta autógrafa, reconociendo el pago inmediato, célere, de lo que han aportado los trabajadores, pero el problema es que en la autógrafa se incluyen 2 conceptos, que es el aporte de los empleadores y el aporte del Estado. Entonces, son aportes que, de incluirse en esta devolución, generarían un serio inconveniente, un serio desbalance en las finanzas públicas, con lo cual pasaríamos de una devolución de 6.600 millones de soles a una devolución de cerca de 42.000 millones de soles. Esto equivale casi al presupuesto total del sector educación y 2 veces el presupuesto del sector salud. Entonces es una devolución que es inviable en términos fiscales y que además nos distraería de atender temas tan cruciales como la atención de la emergencia en temas de salud y el regreso a clases. Entonces, conscientes de la expectativa que existe en los fonavistas, el compromiso del gobierno es devolver los 6.600 millones de dólares, generar los procedimientos más céleres y presentar una alternativa que permita contar con una liquidez inmediata
a los fonavistas, ¿no? Mientras que se resuelve el tema de las listas y la lista y las prioridades en las cuales se va a volver, en las cuales se va a priorizar, por supuesto, a la población vulnerable. Ese es el compromiso, y la propuesta que vamos a hacer, repito, es observarla, pero presentando una alternativa adicional de generar una liquidez inmediata para aliviar las necesidades inmediatas de los fonavistas en sus justos reclamos. Gracias. Señores periodistas, el día de hoy se ha hecho una evaluación y se ha dado cuenta de la participación de la Fuerza Armada y la Policía Nacional en los operativos y las actividades que se vienen realizando durante el decreto de emergencia en Lima y Callao. La evaluación ha sido muy positiva con los resultados que se dan día a día en los diferentes servicios y operativos en la mañana, en la tarde y en la noche. Está participando la gran mayoría del personal de la Policía Nacional en cuanto a la intervención directa, de acuerdo a sus funciones, con el apoyo de los efectivos de la Fuerza Armada, quienes brindan los anillos de seguridad de acuerdo a lo planificado previamente con el Comando Conjunto. Asimismo, felicitar a los señores alcaldes que vienen uniendo y poniendo a disposición sus unidades móviles para el patrullaje preventivo. Juntamente lo van a realizar con la Policía Nacional en el eje de la prevención con el patrullaje preventivo disuasivo. Y algo más importante es que han puesto a su disposición sus centrales de emergencia de las cámaras de videovigilancia para un trabajo conjunto con la Policía Nacional. Gracias. Buenas noches, señores periodistas. Para informarles, como anunció el día de ayer el señor presidente, en la reunión con los gobernadores regionales, ya hemos trabajado la asignación de helicópteros a todas las regiones a través de convenios que iremos consolidando con cada uno de los gobernadores con la finalidad de mejorar la gestión de las autoridades regionales y locales, así como hacer frente a cualquier situación de emergencia, de evacuación médica y apoyo a los diferentes sectores. Quiero hacer hincapié en que este uso de estas aeronaves no va a afectar en absoluto en las capacidades operacionales que tenemos y en las obligaciones para hacer frente a lo dispuesto por la ley. Al contrario, esta acción de convenios va a permitir que el alistamiento de los pilotos se incremente sustancialmente y el alistamiento de las aeronaves también se incremente sustancialmente. Por otro lado, quiero anunciar que estamos empezando con un convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en dos programas específicos, tendiendo puentes para poder instalar alrededor de 700 puentes, que son los que se cuentan en este momento en los almacenes del Ministerio de Transportes, con la participación de los batallones de ingeniería. El otro programa es Uniendo Pueblos, para poder permitir que las poblaciones más alejadas que están incomunicadas puedan conectarse con las principales vías de comunicación. Y vamos a empezar por la región del BRAE. En la región del BRAE, probablemente en los próximos días, vamos a tener reuniones con las autoridades locales y regionales para iniciar la construcción del aeropuerto en la ciudad de Pichari. Iniciar la instalación y el tendido de los puentes y la construcción de los caminos rurales.
De ahí seguiremos con las siguientes regiones, pero el acuerdo y el pedido de la mayoría de los gobiernos regionales ha sido que empecemos con el BRAE. Esto va a permitir hacer frente a todas las necesidades e inclusive poder disminuir los problemas de los ilícitos en esa región. Asimismo, estamos trabajando para apoyar al Ministerio de Salud para la vacunación, sobre todo en los lugares más alejados, las zonas fronterizas, que obviamente demanda un gran esfuerzo. De igual manera, para el Ministerio de Educación, para el programa del retorno a clases presenciales. También principalmente en los lugares donde es difícil llegar y obviamente las Fuerzas Armadas tenemos la capacidad de poder apoyar logísticamente para dar solución a estos problemas. Muchas gracias. El señor Ministro de Relaciones Exteriores. Señores periodistas, en esta sesión del Consejo de Ministros se ha visto la importancia de desarrollar una diplomacia social en el ámbito sanitario. Esto es ayudar a la política de salud, sobre todo en zonas de frontera, donde existe una población muy importante que todavía no accede a las primeras o segunda o tercera vacuna, sobre todo de los pueblos originarios. Más aún, la semana pasada, el presidente Castillo y el presidente Bolsonaro se reunieron precisamente en Brasil para promover, entre otras cosas, precisamente también esta cooperación sanitaria. Y como ha dicho el señor primer ministro, las fronteras terrestres del norte y del sur del Perú van a ser abiertas precisamente para alentar el flujo de personas de acuerdo con la ley y el orden como corresponde, pero también para promover la cooperación interfronteriza en todo nivel, económico, social, bajo las reglas propias de un Estado soberano, pero también solidario y cooperante con los países vecinos en los temas comunes, como el tema sanitario, entre otros. Eso es lo que voy a señalar. Muchas gracias. El señor Ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Bueno, buenas tardes, señores periodistas. Ha sido pues muy importante la reunión que hemos tenido y básicamente en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego les hablaremos de la segunda reforma agraria. Indicarles primeramente que no hay que tener miedo. Mucha gente ha llamado, muchos productores, diciendo de que esto suena a la primera reforma y no es así. Esta segunda reforma agraria consiste en que todos los hombres y mujeres del campo, prácticamente entre todos, se tiene que encaminar. Los pequeños que pertenecen a las comunidades de la sierra y de nuestra selva, aquellos están en crecimiento o transición, y también a nuestros hermanos agroexportadores. Y mediante la plataforma nacional, nos hemos reunido los diversos gremios, tanto los pequeños, los medianos y los grandes. Nuestros hermanos agroexportadores van a enseñar a vender en el mercado internacional los productos que producen, que cultivan nuestros pequeños agricultores, pero a cambio de incentivos, digamos incentivos tributarios de acuerdo al porcentaje de cuánta producción le compran a estos pequeños y le llevan al mercado internacional. En la conversación, en la reunión que tuvimos los ministros, se ha escuchado muchas propuestas. Por ejemplo, un problema muy serio es el mercado. Los productores pequeños producen una pequeña cantidad, pero esta pequeña cantidad no lo pueden vender. Llevan al mercado y retornan con una frustración. Lo que se necesita es el mercado. Y los hermanos empresarios,
los agroexportadores conocen el mercado y todo este proceso de exportación, y entonces a estos pequeños los enseñarán cómo se trabaja. Como en nuestro país conocemos, ser agricultor, ser ganadero pequeño significa ser pobre. Y esto tiene que cambiar con esta segunda reforma agraria. Un ejemplo, nuestros pequeños agricultores para sembrar una hectárea de papa invierten 8.000 soles y producen 8 toneladas. Y eso no es a los estándares de la producción. Deberían de producir 40 toneladas, porque si producen 40, recuperan lo invertido y lo demás actividades que ellos tienen ya es pérdida. Y es por eso que se habla de pobreza. Ellos, con la mano del Estado, con el asesoramiento desde un inicio hasta el final, tienen que pues producir mínimo 35 toneladas a 40 toneladas, restando las 8 toneladas que es costo de inversión de producción, el resto es ganancia. Y esto se tiene que trasladar a nuestros arroceros, a nuestros maiceros, a nuestros cafetaleros y a todos. Y entonces el Estado tiene un compromiso serio de dotar de tecnología, que significa participar en todo el proceso productivo. Entonces encaminaremos con todos y con todas esta importante reforma. Muchas gracias. Buenas tardes, Premier, colegas, señores periodistas. En primer lugar, comunicarles que en el marco de la descentralización y la zona de emergencia que vive el BRAE, esta tarde en la reunión del Consejo de Ministros se ha visto conveniente hacer un convenio con el Ministerio de Defensa a fin de empezar a desarrollar la zona del BRAE y de esa manera brindarle otras oportunidades al campesino y sobre todo al agricultor, de tal manera que ellos tengan mejores oportunidades y puedan tener un mejor nivel de vida. En ese sentido, ratificar lo que dijo el ministro de Defensa es ver por el mejoramiento y sobre todo por la ampliación de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Pichari, pero además también trabajar en la conexión de puentes terrestres de tal manera que pueda haber transitabilidad de las personas y sobre todo para dinamizar la economía del BRAE, pero también trabajar en lo que es carreteras de penetración, de tal manera que puedan llegar a lugares más alejados y los más difíciles y sobre todo llegar a las zonas agrícolas y de producción de la zona del BRAE. De esa manera estaríamos empezando a darle un mejor nivel de vida y desarrollo al BRAE, que está por más de 40 años en emergencia. Gracias. Muchas gracias, Premier. Un saludo a todos los periodistas. Tenemos una valla muy alta que nos ha dejado el doctor Ceballos, pero ahorita el tema del COVID vamos a seguir trabajando arduamente, no vamos a bajar la guardia. Ya prácticamente de los 32 millones programados de la población general, la primera dosis ya se ha abarcado un 80%, la segunda dosis tiene un 70% y con la tercera dosis se ha llegado a un 26%. Si bien es cierto, en este mes hemos llegado a casos del COVID no incrementado, prácticamente en la segunda semana hemos llegado a tener 341.000 casos, pero ha ido bajando a 200.000, la siguiente semana
75.000 y ahora prácticamente la última semana estamos con alrededor de 5.000 casos del COVID-19 en la variedad de Omicron. Entonces, pero todos estos casos que prácticamente les ha dado esta variedad son por lo general las personas que no se han vacunado. Entonces, a través de los medios de prensa, aprovecho la oportunidad, por favor, a vacunarse. Ahora ya estamos entrando también en la etapa para las clases presenciales. Prácticamente los niños de 5 a 9 años hemos llegado a coberturar el 20.6%. Y vamos a entrar en un trabajo intensivo para poder lograr la meta y que nuestros niños puedan ser vacunados en su totalidad. Pero ahora, señores periodistas, el tema del COVID, que durante toda esta pandemia, casi estos 2 años, el COVID no lo es todo. Entonces, yo soy médico que he trabajado en puestos de salud, centro de salud, hospital, allá en toda la selva del Chanchamayo. Tengo 23 años como médico y me gusta el trabajo preventivo promocional. Y le vamos a dar el enfoque preventivo promocional al primer nivel, porque prácticamente el 75-80% de toda la población del Perú se ven en los puestos y centros de salud. Gran error en el primer año del COVID. ¿Por qué? Porque se fortalecieron solamente los hospitales. Debimos fortalecer el primer nivel y eso es lo que vamos a hacer en estos momentos, empezar a trabajar. Voy a convocar a los diferentes directores regionales de salud de todo el Perú para que nos traigan el diagnóstico situacional en cuanto a infraestructura, equipamiento, recursos humanos y otros. Entonces, para poder tener todo un panorama y empezar a trabajar. Señores periodistas, el tema de la tuberculosis no ha cambiado, más bien se ha incrementado. Tenemos que trabajar en los bolsones de los casos de tuberculosis. El tema de embarazo en adolescentes también se ha incrementado. Tenemos el problema de cáncer del cuello uterino, de cáncer de la próstata, de cáncer del estómago. Tenemos diferentes enfermedades que no han desaparecido con el COVID, más por el contrario se han visto abandonados. Nuestros pacientes prácticamente con esto del tema del COVID no son atendidos en los establecimientos de salud. Tenemos pacientes que adolecen su problema de cálculo de la vesícula y están durante meses y meses esperando ser operados. Entonces, yo creo que es hora de darle otro enfoque al tema de salud y ver que toda esta población sea atendida. Entonces, también estamos tocando el tema hoy día para poder destrabar todos esos hospitales, establecimientos de salud que están en arbitraje. Les doy un caso, por ejemplo, el Antonio Lorena, que han pasado creo 3 gobiernos y todavía no está entrando en funcionamiento total. El caso del hospital de Pichanaki, de la Selva Central, está también en ese mismo camino. El tema del hospital del Carmen de Huancayo. Y son los y ahorita cuando voy a tener reunión con todos los directores regionales de salud a nivel nacional, entonces vamos a identificar los diferentes establecimientos de salud que están en problemas de arbitraje. Ya hablé con la doctora Silvana Robles, que es parte de la Comisión de Salud, para ver el mecanismo legal para destrabar y que esos establecimientos de salud se concluyan, terminen y estén en funcionamiento a favor del pueblo. De igual manera, hemos conversado, necesito saber el tema presupuestal para ver la construcción de nuestros establecimientos estratégicos que ya están programados durante años. Entonces, poder construir nuestros puestos de salud, nuestros centros de salud y hospitales que requiere toda la nación. Así es, amigos. Muchas gracias, señor Premier. Muchas gracias, señor periodistas. Gracias, señor Premier. Señores periodistas, tengan todos ustedes muy buenas noches. Para informarles, por orden y despacho del Premier y por disposición de un trabajo comandado por el Presidente de la República,
que a la fecha son más de 850.000 vacunas que se han puesto a nivel nacional en nuestros pueblos originarios y nuestros pueblos afroperuanos. Es disposición del presidente de la República que ningún niño, que ninguna niña de los pueblos más alejados de nuestro país se quede sin vacuna. Esto no es suficiente, seguimos trabajando, pero es un gran logro. Y para ello hemos trabajado en coordinación con el Ministerio de Salud, con el Viceministerio de Interculturalidad, en el sentido de que las 44 lenguas originarias que tiene nuestro país puedan ser trasladadas a través de diversos profesionales y seguir llevando la concientización que corresponde para que estas 850.000 vacunas sigan creciendo, porque esa es una disposición del presidente de la República y es algo a lo cual lo he puesto mucho énfasis. Hay que llegar a los extremos más recónditos de nuestro querido Perú. Por otro punto, señor primer ministro, hemos presentado al Congreso de la República el proyecto de ley mediante el cual se cambia el nombre del Ministerio de Cultura por Ministerio de las Culturas. Culturas que nacen de nuestros 55 pueblos originarios. Ya tenemos dictamen favorable de la Comisión de Cultura del Congreso, tenemos dictamen favorable de la Comisión de Descentralización y estamos a la espera que el Pleno del Congreso pueda programar y agendar el debate de esta ley, que es una ley absolutamente justa para el país. Muchas gracias, señor primer ministro. El señor ministro de la Producción, por favor. Buenas noches, señores periodistas. Hoy hemos tenido una ardua tarea, hemos estado en Consejo de Ministros, dirigido por nuestro señor Presidente de la República y nuestro Premier. Ha sido una tarea enfocada principalmente en los dos sectores más álgidos en este momento, que es la educación y la salud en nuestro país, y enfocado en todos los demás sectores en apoyo justamente para lograr enfocarnos en estos temas principales que son vitales para el desarrollo y para la reactivación económica. Desde el sector producción nos hemos enfocado en la diversificación productiva y desde allí queremos apoyar pues a los que más necesitan. Así que estamos coordinando todos los sectores enfocados en los problemas principales de nuestro país. Este es un Consejo de Ministros muy participativo y de puertas abiertas, así que estamos enfocados en los problemas del país y tras eso vamos a seguir trabajando de manera muy ardua. Buenas noches, gracias. Aló. Ciertamente, muy buenas tardes, señores periodistas. Desde la cartera de Comercio Exterior y Turismo, en el contexto de esta coyuntura de país y como gobierno, esta primera sesión de la Presidencia del Consejo de Ministros ha afianzado como gran prioridad el consenso político, el diálogo democrático, la necesidad del equilibrio de poderes, porque creemos que son las condiciones fundamentales para promover y reactivar la economía con enfoque social y de mercado, la estabilidad jurídica, la promoción de inversiones públicas, privadas, el relanzamiento de la gran necesidad de los proyectos de todas las regiones en las diferentes carteras son nuestras prioridades. A todo el sector productivo, agroexportador, artesanos, restaurantes, a toda la cadena de valor del turismo, reiteramos nuestro compromiso de seguir expandiendo los beneficios de este boom de agroexportación, de riqueza, de bio y megadiversidad que nuestro país resalta en todo el mundo. Vamos con optimismo, con bastante sensatez, abriendo la cancha para fortalecer este periodo sensible en que estamos afrontando. Muchas gracias. La señora ministra de la Mujer. Buenas noches, gracias, Premier. Bueno, tengo
soy de quienes hemos inaugurado en la sesión del gabinete hoy día, decirle que recogiendo las expectativas del señor presidente de la reunión con los gobiernos regionales, le expresamos a todo el gabinete que íbamos a retomar la estrategia Gobernando Juntas para favorecer a las alcaldesas del Bicentenario, que son alcaldesas que terminan su gestión este año y que han trabajado arduamente en estos años para presentar sus proyectos de inversión y que estamos pidiendo, como se ha venido haciendo, ¿no?, desde la sociedad civil en diciembre, pero ahora desde el Estado, al MEF y a la PCM, de priorizar los proyectos de inversión de las alcaldesas del Bicentenario. Igual he participado en todos los puntos de la reunión hoy y también con apertura llamando a la sensibilización de que todas las dificultades, problemas que tenemos en el país nos afectan de manera diferenciada a hombres, a mujeres, y que y he recibido recepción de parte del gabinete. Ya próximamente presentaremos al Premier y al Presidente cuáles son las prioridades del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Gracias. Señor Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Muchas gracias, señor Premier. Señores de la prensa, buenas noches. Respecto a los temas tratados el día de hoy en la reunión de Consejo de Ministros, esencialmente a la problemática que se viene tratando en el BRAE. Los proyectos de inversión por parte del Ministerio se están trabajando, coordinando con las autoridades regionales, locales también. Como parte de la política de gobierno de nuestro presidente era agilizar el trámite de lo que son trabajos de expediente técnico para luego hacer los trabajos del financiamiento de los mismos, por ende la ejecución. Lo que siempre coordinamos con las autoridades es que la calidad de gasto de estos trabajos que se tiene que realizar tiene que ser de la mejor manera. Tenemos cerca de 6.000 millones de soles en proyectos paralizados que nos preocupan a sobremanera, pero esto es debido a que muchas veces cuando se hace el traslado de las unidades ejecutoras a los gobiernos regionales y locales, el problema es que la administración de estos se da de mala manera, por ende, obras paralizadas. El trabajo del Ministerio de Vivienda es hacer el seguimiento conjuntamente con estas autoridades para que la inversión llegue de buena manera a ese Perú profundo por el cual estamos trabajando. Eso es todo lo que tengo que informar, señor Primer Ministro. Muchas gracias. Gracias. El señor Ministro del Ambiente. Gracias, Premier. Bueno, como todos sabemos, las actividades industriales en el Perú, algunas veces ha habido cierto grado de irresponsabilidad y tenemos en el territorio peruano una serie de áreas contaminadas. Conocemos varias, ¿no? Yo conozco desde pequeño el paraíso que era Chimbote y ahora está prácticamente en la playa convertida en una cloaca, en la cual ya no podemos hacer ninguna actividad humana. Y actualmente sabemos también el problema que se ha originado por el derrame de petróleo. Ahora ya estamos en la etapa de monitoreo, de evaluación del grado de daño que se ha hecho para tomar las medidas de recuperación, de remediación y también de apoyo a las personas, a los trabajadores que han sido afectadas y obviamente ayudar también a sobrevivir algunas aves, bastantes aves que han sido víctimas de este derrame. Todo esto es un esfuerzo interinstitucional, multidisciplinario, en la que están
varias instituciones como el Instituto de Mar del Perú, la Capitanía del Puerto, en fin, una serie de organizaciones que tenemos que coordinar para que de una manera científica y tecnológica logremos que nuestro mar nuevamente sea pasible de ser utilizado para beneficio de todos nosotros, sobre todo para los pescadores artesanales, porque ellos trabajan para sobrevivir en este medio. Eso es lo que podría informar en este momento, y el presidente Castillo nos ha dado las indicaciones de hacerlo en el terreno y con el uso de todas las tecnologías que esté a nuestro alcance, y además con la cooperación internacional. Ha venido un grupo de las Naciones Unidas y también de otros países individuales que nos van a apoyar con su conocimiento científico y poder reforzar lo que tenemos en el Perú. Muchas gracias. Bien, cerramos con el señor Ministro de Educación. Buenas noches, señores periodistas. Efectivamente, dentro del marco de la prioridad que tiene el equipo, el Consejo de Ministros, con el liderazgo del presidente, la prioridad es el retorno a clases. Y para esa actividad, para esa prioridad, se viene trabajando arduamente respecto a aspectos principales como es la habilitación de las instituciones educativas. Y yo quiero agradecer a los medios de comunicación que nos ponen al tanto de alguna dificultad que haya en cada una de las provincias, en los distritos, porque eso nos permite atender y tener una mirada que permita corregir algunas situaciones que de orden administrativo están retrasando la atención de las instituciones educativas. Quiero señalar allí que en este proceso, como a ustedes les consta y se les ha informado, la brecha que existe respecto a construcción e infraestructura educativa en el país alcanza los 111.000 millones de soles. Entonces, en esta etapa, esa brecha y esa herencia histórica que nosotros estamos asumiendo como gestión, en esta etapa para el retorno a clases, nos corresponde la habilitación de la escuela, es decir, el acondicionamiento, ver qué factores permitan acondicionar de mejor manera la escuela para recibir a los estudiantes. La meta es que el 28 de febrero las instituciones educativas abran las puertas y poder recibir a los estudiantes. Luego tenemos un aspecto también que es necesario comunicar. Se está cerrando el proceso de contrato de los docentes y agrada señalar que allí estamos pasando en el promedio el 90%. Hay regiones que han alcanzado el 98, 97% de contrato de maestros. Eso significa que los maestros que van a ir a la escuela el 28 de marzo tienen que estar contratados y van a estar presentes en la escuela. Por otro lado, también debo informar, y aquí una noticia buena, es que nosotros hemos retomado el trabajo con Proinversión y ahí tenemos ya la definición de construcción de 3 COAR: Pasco, Huancavelica y Cusco. Este proyecto comprende diseño, financiamiento, construcción e implementación de infraestructura educativa y adicionalmente la operación por 20 años. Viene una segunda etapa para seguir atendiendo con Proinversión también otros COAR. Y así estamos en esa preocupación de destrabar algunos aspectos que en las regiones hemos encontrado respecto a construcción de infraestructura educativa. Allí estamos tratando de que PRONIET tenga que ser más flexible y atender mucho más rápido. Hemos encontrado en esa dimensión y creo que en los próximos días debemos estar solucionando varios temas que hemos conversado el día de ayer con los gobernadores regionales y que nos permite identificar dónde hay que actuar de mejor manera, teniendo en cuenta que hay que terminar también algunas obras que tienen un saldo de balance para su culminación. Y ese tema tiene que ser atendido de mejor manera y lo más rápido posible. Finalmente, debo indicar que el día de hoy también se ha emitido la norma técnica
que permita el retorno a las aulas de las universidades, tanto públicas como privadas. El día de hoy ha salido publicada la norma de retorno que comprende diversos aspectos generales bajo el principio de la autonomía de la universidad para poder determinar horarios, turnos, ingresos y temporalidad también. Eso es en grandes rasgos lo que yo puedo señalar. Y adicionalmente el día de hoy el equipo ha discutido, ha conversado, ha dialogado el tema del dictamen aprobado en el Congreso, pero que en todo caso nos ha permitido tener una discusión muy rica respecto a este tema y que nos ha permitido tener una mirada más holística, una mirada en visión prospectiva de lo que queremos efectivamente con la educación en el país, y eso nos va a permitir comunicarnos mucho más o convocar a los actores a efectos de tener una mirada, reitero, mucho más con visión prospectiva respecto a lo que queremos nosotros como la gran reforma educativa que necesita el país. Bien, hemos concluido las exposiciones, pasamos a la estación de preguntas. Protocolo va a indicar la modalidad. Millones de madres y padres de familia que están en estos momentos quizás viéndonos con sus hijos, y una de las preguntas que ellas quisieran hacer que se les absuelva será seguramente el de la canasta familiar. En los últimos 6 meses ha subido enormemente. ¿Cuál sería la respuesta del gobierno para esos millones de peruanos que se ven en estos momentos afectados por ese tema de la subida del alza de la canasta familiar? Y finalmente, señor Premier, respecto al tema de los combustibles en el país, básicamente el tema del gas, ¿cómo lo va a afrontar este nuevo gabinete? Muchas gracias. Va a contestar el señor Ministro de Economía. Muy buenas noches. Sí, en los últimos meses, conscientes del incremento de precios que ha tenido y que ha impactado sobre todo a los sectores de menores ingresos, el gobierno ha estado otorgando bonos para compensar precisamente de alguna forma este incremento de los precios. Hay que notar que este incremento de los precios tiene dos componentes, ¿no? El componente del tipo de cambio y el componente del factor externo por el costo de los principales insumos a nivel internacional. Esta inflación se da a nivel internacional y es el Banco Central el responsable en su política monetaria del control de la inflación, y ha estado haciendo subidas graduales de la tasa de interés para precisamente compensar esta subida de precios, que de acuerdo a las proyecciones que hace el Banco Central debería estar disminuyendo alrededor de la mitad en la segunda parte de este año. En respecto al tipo de cambio también hemos tenido un alivio, ya los mercados están bastante más calmados y ha habido una disminución importante en el tipo de cambio, lo que ha permitido también de cierta forma compensar el incremento que se dio por los insumos y alimentos importados. La siguiente. Siguiente pregunta, Jacqueline Arce de DEPCAL. ¿Qué tal, ministra? Muy buenas noches. Para el ministro de Economía. La anterior gestión del Ministerio de Economía y Finanzas dijo que se iba a presentar proyectos de ley para realizar cambios al régimen fiscal minero. Usted, ministro Graham, ¿continuará con ese trabajo? De ser así, ¿cuándo se presentará la iniciativa al Congreso, considerando que este tributo es de periodicidad trimestral? Sí. El pedido de delegación de facultades que fue denegado por parte del Congreso sobre estos temas, el compromiso es trabajar de manera articulada y consensuada con una propuesta. En este momento seguimos con la evaluación y no podía dar una fecha en la cual vamos a presentar una propuesta que será discutida definitivamente con el Congreso. Siguiente pregunta,
Janelis Martínez, de RPP. Muy buenas noches, ministros. Para el ministro de Educación, Rosendo Serna, usted mencionó que la infraestructura educativa es una brecha muy grande de atención. El 70% de instituciones educativas se encuentra de regular a mal y un 40% incluso requiere sustitución total. Estamos a un mes de marzo, fecha en que se ha previsto que se va a retornar a la presencialidad. ¿Considera que estamos en condiciones de hacerlo? Y una pregunta adicional, si me lo permite, para el presidente del Consejo de Ministros. El gabinete anterior tuvo duras críticas por la designación, precisamente de Héctor Valer como presidente del Consejo de Ministros, por las denuncias que ya se saben. Otros ministros de ese gabinete también fueron cuestionados por tener denuncias años anteriores y han sido ratificados nuevamente en el cargo de ese gabinete que preside usted. Teniendo en cuenta todo ello, ¿confía usted en que va a obtener el voto de confianza ante el Congreso? Muchas gracias. Bien, con respecto a la pregunta hecha a mi persona como responsable del sector, la novedad de que hay un déficit de 111.000 millones de soles no es una situación que ha ocurrido ayer ni el 28 de julio del 2021 y no ha sido generado por esta gestión. Es la herencia de gestiones anteriores que simplemente no le han dado prioridad a este tema. Siendo herencia, las clases antes de la pandemia se han ido desarrollando de esa manera, porque las comunidades, los padres de familia, siempre han sido creativos, siempre han sabido gestionar la carencia y han cautelado el derecho a la educación. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros acá es apoyar la habilitación de aulas. Estamos trabajando fuertemente el tema de habilitación de aulas. Hemos logrado habilitar mucha infraestructura nueva. Yo he estado en Cañete, he estado en La Joya, entregando obra nueva que se ha culminado, y así como hay muchas instituciones educativas que se van a entregar también. Entonces el hecho de que muchas personas, muchos opinólogos y muchos políticos también ahora aprecian y se dan cuenta de esa brecha grande que hay por infraestructura, a mí me parece bien, porque están tomando conciencia de que hay la necesidad de trabajar ese tema. Y nosotros, bajo el liderazgo del profesor Pedro Castillo, le estamos poniendo prioridad, porque consideramos que eso tiene que atenderse. En cuanto a denuncias que puedan haber contra los actuales ministros sobre violencia a la mujer, estoy solicitando a cada uno de ellos que me informen si tienen algún antecedente al respecto. Ustedes saben que desde el Ministerio de Justicia siempre hemos defendido a la mujer. La mujer ha sido atendida inmediatamente en casos de violencia por medio de la Defensoría Pública. Última pregunta a cargo de Katia Gutiérrez de Canal N. Ministro Torres, ¿cómo está? Buenas noches. Yo quería saber si es que va a convocar a las bancadas para reunirse con miras a presentarse en el Congreso para solicitar el voto de confianza. Según la Constitución tiene 30 días para esto. ¿Y qué va a pasar, digamos, porque hay bancadas que están cuestionando la presencia de algunos ministros? Está acá, por ejemplo, el ministro de Salud y el ministro de Justicia. Del ministro de Justicia se señala, y me gustaría, por favor, que el ministro Ildefonso también me pueda responder, si es cierto que se ha reunido con el presidente de la República mientras era juez de ANCAS y al ministro de Salud respecto a este video que se ha difundido sobre el agua acerrimada o arrecimada, ¿de qué se trata esto? Y si va a continuar con el proceso de vacunación como se ha venido haciendo hasta ahora. Muchas gracias. Con relación al voto denominado de investidura, vamos a presentarnos al Congreso para coordinar la fecha en la cual el Congreso nos pueda asignar el momento en que nos podemos presentar, o sea, el día y hora. Eso el Congreso lo señalará dentro de los 30 días que están previstos en la Constitución.
Sobre la decisión que tome el Congreso de conferirnos o no conferirnos la confianza, eso es decisión única del Congreso de la República. Nosotros aceptaremos silenciosamente esa decisión. En cuanto a que el ministro de Justicia u otro ministro tenga antecedentes policiales, judiciales, de sus antecedentes no aparece eso, pero en todo caso, desde este momento yo le solicito a él públicamente que nos haga llegar las denuncias que pueda tener el estado en que se encuentre esas denuncias y sobre qué materia son esas denuncias. Creo que había otra parte de su pregunta. Para el ministro de Salud. Ya, muy bien. Muchas gracias. Siempre he trabajado en la parte preventiva promocional en mis 23, 24 años de médico y no he borrado nada de lo que es de mi página del Face. Ahí ustedes pueden ingresar. No tengo por qué borrar nada. Y una de ellas, de repente, he hecho diferentes publicaciones sobre hepatitis, sobre el uso del pulsoxímetro y así sobre el COVID, sobre lo que es la vacunación y diferentes videos para poder educar a la población. Y de repente este producto, que no le voy a hacer propaganda, este producto es un tipo de agua racimada y que tiene permiso de la DIGEMIT, de DIGESA y de la FDA, y que se puede comercializar en las diferentes boticas y farmacias. Es un producto que es a nivel mundial, en diferentes países tiene su patente. Puede ingresar al NHT Global y ahí lo van a ver. Y ahí tiene permiso, como digo, de todas estas entidades que autorizan la venta de estos productos. Porque yo soy un médico profesional y me gusta trabajar con mis pacientes. Pueden averiguar mi labor como médico en Chanchamayo y siempre he hecho la labor como médico en la parte preventiva. ¿Sí? Muchas gracias. Le había hecho una consulta al ministro de Justicia también, por una investigación que tiene en la OMA a propósito, o cuando era juez de ANCAS. Gracias, Premier. Señora periodista, buenas noches. Primero, para decirle que yo tengo más de 25 años como abogado y siempre me he conducido por una línea recta. Ustedes van a ver durante el tiempo que he ejercido como juez mis decisiones. Y en ningún lugar donde he trabajado estoy comprendido en algún tipo de actos disciplinarios. Ahora bien, con respecto a la pregunta que me hace la señorita periodista, para decirle que yo para ser convocado por el presidente he tenido que conversar con el presidente, ¿no? Y también con el premier. Entonces, esa es mi respuesta, señorita. Lo demás no conozco porque recién me acabo de enterar por usted. No tengo conocimiento. Gracias. Gracias por su presencia. La conferencia ha concluido. Buenas noches. La de prensa del Consejo de Ministros. Adelante con ustedes en estudios.